pero ya ahorita al ver el programa los estaba escuchando y ya me desperté. Bienvenidos muchachos, aquí ya estamos con el doctor Juan Pablo Segura, ¿sí? Él cuenta, como les decía, con más de 25 años de experiencia de la Banca Nacional de Comercio Exterior, Bancomext, ¿sí? Y pues, bienvenido, profesor. Muy buenas tardes, claro que sí, muchas gracias, Luis, por la invitación. Saludo también con mucho afecto y respeto a quienes nos hacen el favor de sintonizar en Azul 85. Felicitarte por este programa que tienes de empresarios, Luis. Gracias, profesor, 83. 83. Sí. Ok, pues ya le subí 2, ¿no? Para que... Ok. El profesor también es mi profesor de incubación y financiamiento. Muy, sabe mucho el profe sobre estos conceptos, ¿no? De la banca, ya tiene muchísima experiencia. Y profe, ¿le puedo decir profesor en el aire? Ya le dije, ¿no? Siente con la libertad, adelante. Ok, es que ya me acostumbré. Bueno, profe, por favor, platíquenos sobre cómo ve todo este rollo del ambiente político, ¿no? Para el emprendedor actual en México. Mira, decirte que en la parte macro se han hecho una serie de esfuerzos que ciertamente apuntan hacia el apoyo al emprendedurismo. El problema radica un poco cuando se están aterrizando ese tipo de programas. Me preocupa mucho, y lo digo con todas sus letras, como ejercicios como el INADEM, que han sido diseñados para la atención al emprendimiento, al joven, a la creación de nuevas empresas, lo vemos y otra vez, ¿no? Y lo vemos trabajando en sentidos que no fueron para los de su creación. Me preocupa ver grandes empresas ahí apoyadas con montos importantes, y eso la misma auditoría que se le ha hecho al INADEM así lo arroja. Quisiéramos en su parte de aterrizaje para lo que fue creado ver un número importante de emprendedores ahí apoyados, entendiendo el emprendimiento como aquel joven que se inicia ciertamente en esta parte de la creación de empresas, ¿no? La realidad nos dice que están muy poco apoyados, siguen muy poco apoyados, y bueno, desde aquí extendemos una invitación para que esto se pudiera hacer un poco más con un ejercicio de transparencia, para que sean realmente los jóvenes quienes se benefician de este tipo de apoyos, como los que otorga ahí Enrique Jacob en el programa de INADEM, ¿no? Sí, porque nos platicaba que vemos a grandes compañías como Coppel, ¿no? Y estos... ok. Y bueno, grandes compañías, ¿no? Que toman estos apoyos, ¿no? Para jóvenes, y ellos los aprovechan. Bueno, ciertamente está abierto el apoyo, es decir, tú puedes participar con ideas de negocio, y si esta idea de negocios es aceptada ante los criterios que establece el INADEM, el beneficio se hará extensivo sin duda alguna, y cuando hablamos de este tipo de proyectos no hay una limitante para que se presenten. Lo que así advertimos, y que además lo hacemos con mucha preocupación, es que quisiéramos que en esa arena los jugadores fueran otros, que fueran los jóvenes que traen proyectos jóvenes, pero que además se requiere del apoyo para este tipo de jóvenes, de tal suerte que estemos fortaleciendo en un futuro inmediato un andamiaje de nuevos empresarios a partir de la incorporación de jóvenes en esta escena, ¿no? A ver, profe, ¿y no ve un ambiente político como que más aceptable para los empresarios, a los nuevos empresarios, ¿no? Porque vemos, como, por ejemplo, esos apoyos que no veíamos antes, ¿no? Y vemos pues que realmente nos comparamos con otros países, comentamos el programa pasado, como España, Francia, y pues casi toda Europa es difícil crear un negocio desde cero, ¿no? Y es caro además. Aquí, por ejemplo, gracias a la informalidad, ¿no? Podemos crear negocios desde cero sin muchos problemas. ¿Usted qué opina? La verdad es que sí. Yo creo que si la pregunta que hace en términos de política te refieres a política económica, política administrativa, yo creo que las cosas están muy bien planteadas. Es decir, hay toda una estructura que obedece precisamente a la formación y el apoyo al emprendimiento. Hay aristas ahí que quedan pendientes entre lo que se plantea y se planea y lo que realmente se aterriza y que no están siendo atendidas, pero creo que la plataforma está dada. Es decir, una persona que quisiera ser empresario en este momento, hay estados donde
es muy ágil, hay hasta en 24 horas donde tú puedes dar de alta un negocio. Y bueno, el empresario en su crecimiento se tiene que enfrentar a una serie de necesidades, entre ellas las de tipo financiero, que son de las más importantes, pero que desafortunadamente nosotros vemos en una realidad que la parte financiera que depende del gobierno federal tiene muy poca presencia o no la tiene. Es decir, es la banca privada la que está apoyando los esfuerzos de emprendimiento y muy poco vemos los programas financieros del gobierno. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que la banca de desarrollo se ha retirado un poco y solo vemos eventualmente algún tipo de apoyo, sí que está haciendo su trabajo a través del segundo piso, es decir, a través de la banca comercial, pero si le entendemos un poquito a esta parte de la cuestión financiera, pues nos vamos a dar cuenta que la banca comercial pues le va a cargar 1 o 2 puntitos más a esa tasa de interés, que de por sí es cara. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es apelar un poquito a que regrese la presencia de la banca de desarrollo y que apoye este tipo de empresas de forma directa, a través de un primer piso para que los usuarios, en este caso el joven emprendedor, pues llegue de manera directa ahí a la parte del mostrador y que los créditos fluyan así, que los apoyos financieros fluyan de manera directa, sin un intermediario, de tal suerte que nos ahorremos 2 o 3 puntitos muy buenos, que en términos de tasa de interés, pues a veces es la diferencia entre ser rentable y no serlo, ¿no? Sí. Profe, platícanos también un poco de este comentario que una vez nos dijo nosotros sobre el pensamiento local, ¿no? Local. Fíjate que qué bueno que lo comentas, porque a mí siempre me llamó mucho la atención. Es decir, vemos en los diferentes estados ejercicios o esfuerzos de la gente que es encargada, de las personas que son encargadas del fomento al emprendimiento, y vemos cómo lo desarrollan con planes y programas que tienen que ver con el establecimiento de un negocio en lo local. Es decir, tú puedes poner un restaurantito, tú puedes poner esta pequeña empresa de manufacturas, de herramientas, tú puedes poner esta pequeña empresa que tenga que ver con venta de servicios o venta de productos primarios. Sin embargo, nos dejan a un lado la parte internacional. Lo hemos comentado en las diferentes clases, lo comentamos al aire porque creo que es importantísimo que se dé a conocer esto. Dice uno de los padres de la administración, uno de los reconocidos icónicamente hablando de la administración, en la persona de Peter Drucker, que hay 2 tipos de CEO, hasta hay 2 tipos de gerente. Te acordarás, Luis, el que piensa globalmente y el otro que es el desempleado. Si esto lo aplicamos a la parte de las empresas, no podemos concebir un administrador de empresa, un dueño de una empresa, que no piense global. Entonces, si esto lo tratamos de hacer un ejercicio comparativo entre lo que me forman, que es para poner un negocio local, y desatendemos la parte internacional o global, muy probablemente estará siendo parte de esa estadística que morirás a los 2 o a los 5 años, ¿no? Entonces, local significa eso, cómo pensar global y actuar local, ¿no? Es decir, esa parte de la global no nos la están dando en términos de capacitación. Entonces, es función de nosotros, los internacionalistas, de buscar ese tipo de oportunidades para dar a conocer este tipo de herramientas que son básicas. Es decir, si hoy por hoy seguimos formando en la parte del emprendimiento alumnos o futuros empresarios, nada más a través de un plan de negocios que se concentre y se concrete en lo local, estaremos nada más enriqueciendo ese semillero de la poca longevidad que tienen las empresas. Y digo, las estadísticas son contundentes, es el 90% de las empresas que mueren los 2 primeros años, pero doblemente preocupante es que de esas que resisten más allá de los 2 años, el 75% de ellas desisten en ese esfuerzo. Es decir, de tal suerte que estamos viendo muy pocas empresas que realmente se consoliden. Hay una frase que manejamos y lo hemos también en reiteradas ocasiones comentado en alguna de las clases, que el principio de toda empresa es que sea sostenible en el tiempo y financieramente rentable. Entonces, si cumplimos con cualquiera de las dos, lo más probable es que tengamos un escenario no muy grato. Entonces, la obligación es que cumplamos con las dos. Entonces, tenemos que ser rentables financieramente y además que duremos. Entonces, yo creo que ese pensamiento local apunta hacia allá. No descuidemos la parte internacional. Entonces, de aquí en adelante, si me voy a someter a un programa que tenga que ver con la formación de planes de negocios para una empresa, debe de llevar el carácter de internacional. Debe de haber un área que esté concebida ahí, por lo menos en la estructura organizacional, que se encargue de la parte internacional, y mínimamente para advertir cuál sería la presencia de una competencia internacional en lo local.
Y entonces estar evitando lo que ya hemos visto que sucede con las ferreterías porque llegó Home Depot, ¿no? Hubo un tronadero de ferreterías, entonces y así podemos enumerar otro tipo de tiendas que han tenido la misma consecuencia. Sí. Entonces hay que pensar globales, pero hay que actuar de forma local, ¿no? Sí, y muchachos, es lo que estamos hablando, ¿no? Solventar necesidades locales, resolver estas necesidades, porque nadie las conoce más que tú, o sea, más bien que tú. Las grandes compañías no se adaptan a los cambios estos rápidos que estamos adoptando como comunidad, ¿sí? Y tú eres el que tú la estás viviendo a carne propia y la estás ahí interactuando diario, ¿está bien? Ahora, actuar local es súper importante, ¿no? Pero actuar local con un pensamiento global es lo que va a hacer la diferencia verdadera a la hora de que pues ya estemos expandiéndonos, estemos creciendo y sobre todo cimentar bien nuestro negocio en estos pensamientos, ¿no? Vamos a actuar internacionalmente en 5 o 10 años, o voy a hacer este paso, voy a hacer esta área de mi negocio, porque yo sé que en este tiempo quiero estar en otros países y quiero exportar mis productos y actuar local y solventar necesidades locales, pero verdaderamente con un pensamiento global, ¿no? Y es lo que me llamó la atención en su clase, ¿no? Piensen lo local, ¿no? Nos decía el profesor, y me dio mucho, así como que nunca lo había escuchado, ¿no? Y profesor, nos ha comentado en clases que es muy importante que tengamos como un conocimiento o una tipo de relación con el banco, ¿no? Y esto tal vez lo podríamos leer, pero ¿cuál es su opinión o su recomendación, sí? Ya después de años de experiencia, ¿por qué debemos de tener desde jóvenes una relación con el banco como futuros empresarios, ¿no? Mira, hay una serie de mitos que se presentan alrededor de los apoyos financieros que otorga la banca. Lo cierto es que yo siempre he dicho que cuando una banca hace su trabajo y lo hace éticamente bien, la banca no se interesa en tus garantías. La función de un banquero es prestar dinero y su trabajo termina cuando recupere el dinero. Porque el negocio del banco es prestar dinero y a partir de los intereses se genera la rentabilidad para el banco. No a partir de la recuperación de garantías por no pagos. Es decir, el banco o los bancos no son buenos para vender casas, no son buenos para vender carros, no son buenos para vender herramientas, que es finalmente la garantía. Entonces, el negocio del banco es recuperar el dinero. Entonces, yo les decía esta parte también desprendiéndose de la parte ética, que es un banco no te debe prestar más allá de lo que tu ciclo económico te permita pagar. Es decir, si tú tienes un ciclo económico y que te genera ingresos por concepto de las ventas cada 28 días, la amortización o el pago que le tienes que hacer al banco tiene que ser el día 29. Si tú lo pides para el día 15, es cuestión de tiempo para que falles, porque tú no tienes ingresos el día 15. Pero además, si tú le pides $1,000,000 al banco y tus ingresos en una deuda de corto y de mediano plazo no te da, es decir, solo vemos en tus números, en tus estados financieros, que tienes ingresos de $500,000, pues evidentemente es un negocio que no es bueno ni para el banco ni para ti. Entonces, quien te otorga ese tipo de créditos sin hacer un análisis de tus estados financieros, yo diría que no es un buen banco, ¿no? Si la otra vez me decían, oye, pues la empresa puede estar apasivada y tener acceso. Sí, efectivamente, la empresa puede tener pasivos. Si los pasivos son a largo plazo, que te permita tener liquidez y hacer frente a tus compromisos de amortizaciones, pues no le veo mayor problema. Porque si le debes $1,000,000 a X compañía o a X banco, pero también es cierto que el $1,000,000 se lo debes a largo plazo. Entonces, de tus $100 que ganas mensuales, solo te distrae $10. Quiere decir que todavía tienes otra posibilidad para llegar a ese 40% en términos de apalancamiento que buscamos las personas que hemos estado en la banca. Entonces, ¿el banco es un buen recurso? Sí lo es. De hecho, la gran mayoría de las grandes empresas trabajan con bancos. Si yo tengo un poquito el acto de reflexión es, si yo tengo $100 en mi bolsa, después de haber echado a andar la empresa, y necesito inyectarle otros $50, yo prefiero dejar mis $100 en la bolsa como reserva,
por sí la parte productiva no me generara lo que yo estaría esperando y agotar los recursos de una banca. Entonces, si agoto los recursos de una banca, yo sigo teniendo mis 100 pesos acá. ¿Qué tal si al final del día solo tengo problemas con 20 pesos? Entonces, usé el dinero del banco de manera razonada y razonable y solo aporté de mi capital 20 pesos, que es el diferencial. Entonces, un banco debe ser tu mejor aliado. Si el banquero, si la parte del banco es ética y tú eres transparente con la información que le compartes, el negocio es redondo. Gana el banco y gana el cliente. Excelente. Muy bien, profe. Muy buena explicación. Vamos a volver en un corte, muchachos. Vamos a hablar sobre el libro del profesor, del doctor Segura, sobre la internacionalización de las pymes, y nos va a explicar sobre todo esto, si una pyme verdaderamente puede llegar a ser internacional, ¿no? Y no solo está hecho esa área para las grandes empresas, ¿no? Volvemos, muchachos, no se vayan.